Nuevamente, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos todos a hacer lo que mejor podemos hacer. Amén. La parte más inteligente de nuestras vidas es esta, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que es inteligente para los negocios, para inventar cosas, pero la parte más inteligente de nuestra vida es acercarnos al Dios que nos creó, amén, y al Dios que nos puede bendecir. Amén. Dios bendiga a todos ahí. Bienvenidos a los que están viendo este video. Y bienvenidos a todos los que vienen de Neiva y a todos los que vienen de todo lado. Vamos a ir a la palabra, amén. Vamos a ver un poco de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esta palabra está en Marcos capítulo 4. Versículo 35. Yo quiero, antes de que empecemos, como analizar un poquito de lo que Dios nos muestra a través de su palabra, porque en nosotros tiene que haber una responsabilidad y es profundizar en las cosas de Dios, amén. A veces nosotros pensamos que la Biblia solo es para que la lean los pastores o los que predican en la calle. Y la Biblia es para cada uno de nosotros, amén. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ahondar más en nuestra relación con Dios. Eso era algo que sucedía en la Iglesia Católica y no quería nombrarla, pero pues lo voy a hacer porque pues, yo también lo fui durante mucho tiempo. Y nos conformábamos con sentarnos en una silla y la persona que estaba al frente podía decir lo que quisiera. Podía hablar de cosas que no estaban en la palabra de Dios, y como nosotros éramos ignorantes, la Biblia dice que éramos llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, siguiendo a los ídolos muertos, que eso era lo que pasaba cuando estábamos en ese sitio, en ese lugar. Nos creíamos todo, ¿no? Pero el Señor nos invita a nosotros a comprobar que Él es verdadero, ¿amén? A tener una comunión con Él. Dice la palabra que el Señor Jesús le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que allá está la vida eterna. Y esas palabras que están ahí escritas son las que dan testimonio de mí. Los profetas, Moisés, Abraham, todos dieron testimonio de Jesucristo. Si usted es una persona que estudia la palabra de Dios, va a poder comprobar que el Señor Jesús era el que había predicado 4000 años antes. Amén. A eso nos invita el Señor. Ahorita, escuchando esa canción del Salmo 45, es como un desafío que Dios pone en nosotros, porque ciertamente muchos de nosotros no hemos podido ver al Señor Jesucristo con nuestros ojos, ¿no? Y es lo que uno debe anhelar, poder verlo a Él, poder tocarlo. Pero no es tanto que lo veamos con nuestros ojos físicos, sino que lo veamos a través de la palabra. Misericordioso, sí, claro. ¿Cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? Individualmente, usted que está ahí ha conocido un poco la verdad de Dios y hemos fallado en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia? Y podemos mirarlo desde una pequeña perspectiva que pasa todos los días y a veces no somos conscientes de eso. El solo hecho de que tengamos vida para decirle al Señor: tú eres bueno y yo soy malo, perdóname. Gracias por darme la oportunidad nuevamente de venir a ti humillado. ¿A cuánto les gusta la humillación? Eso es algo que nosotros no hemos comprendido aún. No hemos podido entender. Y como si, al ser llamados cristianos, vamos a una iglesia a escuchar las palabras de Cristo, ¿cómo no podemos ver que Él fue el ejemplo de humillación más grande? Cualquiera se puede humillar acá, pero nadie lo puede hacer como Él lo hizo. ¿Qué dice la palabra en cuanto al Señor Jesús? Que Él no se miró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Y nada en la tierra podría ser comparado con lo que el Señor dejó a un lado para venir por nosotros. El Señor en una palabra dice: Señor, glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese hecho.
Y si el mundo está lleno de la gloria de Dios, esos lugares tan hermosos, la naturaleza tan preciosa que es, imagínense la gloria que el Señor Jesús dejó antes de que el mundo fuera creado. Amén. ¿No dice la Biblia por ahí en Apocalipsis que los millares y millares de ángeles lo alaban? Entonces, el pensamiento de uno está muy limitado a lo terrenal. Sí, obviamente que lo humillen a uno es doloroso, pero no vemos más que eso, ¿no? El dolor que puede causar la humillación. El Señor Jesús miró más allá, que la palabra de Dios dice que Él miró el fruto de su aflicción, miró el fruto de su humillación y se gozó. Ese fruto es usted y soy yo. Amén. Entonces no es solo que miremos la humillación, es mirar más allá como lo dice el Señor. En eso consiste la fe también. No solo el momento de dolor que estamos pasando, el momento de aflicción, el momento de prueba, sino ver que más allá de ese momento va a haber un fruto. Amén. Así mira las cosas Dios. Con razón dice la palabra que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Yo podría decir, me da una rabia que me humille, que me venga aquí a decir que él tiene más plata que yo, o que es más inteligente que yo, o que es más fuerte que yo. Así lo toma uno, ¿no? Pero cuando el Señor muestra que esa humillación es para exaltación, ustedes han leído esa palabra cuando dice que el que se humille será exaltado y el que se enaltece será humillado. Pero todo esto tiene que tener un propósito en la vida de nosotros. Amén. Si usted trabaja es porque va a recibir una recompensa monetaria o que le den crédito a lo que usted hace, pero va a recibir una recompensa. Pero si nuestra humillación, nosotros vamos a permitir que sea para que salga nuestra soberbia, nuestro orgullo, estamos mal. La humillación tiene que ser para recibir un galardón de parte de Dios. Amén. Y es duro decirlo, pero el Señor nos trata, el Señor nos prueba en estas cosas, ¿no? ¿O cuántos pueden decir que la vida cristiana, como muchos la pintan, es un camino de rosas? Es solo éxitos. Al contrario, me dice la palabra de Dios que el Señor al que ama lo disciplina. Y si nosotros somos soberbios, petulantes, malgeniados, ¿usted cree que el Señor lo va a dejar entrar al cielo así? No, tiene que darle un tratamiento. Amén. Amén. Quitarle la infección, ir al punto de la herida y sacar lo que está mal. Y coserlo, repararlo. Y tristemente, nosotros a veces no nos dejamos consolar por el Señor. Amén. Viene el momento de la humillación y sale de nosotros el orgullo, la rabia, la impotencia, la frustración. Y nos olvidamos que el que está permitiendo que esas cosas pasen en nuestra vida, también tiene la consolación. Amén. Amén. El premio. A mí a veces cuando me toca ir a que me inyecten o alguna cosa así, yo reclamo mi premio, ¿no? Usted me chuzó a mí, deme la colombina que le dan a los niños cuando los inyectan. ¿Entiende? Mirar eso, el Señor nos pasa por momentos difíciles porque es necesario. Yo no sé cuántos de ustedes son conscientes, mirando internamente qué cosas que están mal en uno. Amén. Eso es arrepentimiento, ese reconocimiento de nuestro pecado. Y si alguno cree que eso no está bien, puede ir a leer la Biblia. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Israel era devastado? Había uno sabio, inteligente, mandado por Dios. Decía, Señor, hemos pecado, quebrantamos tus mandamientos. Nos saltamos la cerca y merecemos el castigo. Pero reconocemos que tú eres, Señor, misericordioso y bueno. Eso nos toca a nosotros, amén. Reconocer nuestra maldad, pero reconocer que Él es el que bendice, que Él es el que consuela, amén. Y ayer hablando un poco con mis hermanas, el Señor me mostraba a mí de cómo somos tan duros de corazón, de que no queremos aceptar el consuelo de Dios. No queremos aceptar que Dios tiene poder para solucionar nuestros problemas, la enfermedad. Y mire que eso es algo tan latente que uno a veces está enfermo y prefiere tomarse una pastilla antes de orar. Prefiere ir al médico a que le haga X procedimiento antes de ir a nuestro médico espiritual, amén, al que hizo los cielos y la tierra, al que nos hizo a nosotros, amén.
Preferimos recibir el consejo de los 50 amigos, del amigo que fue borracho, del amigo que hace chanchullos, negocios tramposos, de X persona, de la amiga que le tiene rabia al marido y aconseja mal, antes de ir a la fuente. ¿Amén? Eso nos pasa a nosotros como seres humanos, porque no queremos recibir la consolación de Dios, porque hay orgullo en el corazón. Pero es lindo. Y también a veces como que uno se detiene a pensar, uy, es duro el quebranto, pero ¿a qué horas va a recibir uno el consuelo? ¿O a qué horas va a comprobar usted el poder que Dios tiene para transformar su vida? Si no viene un momento así, donde Dios le dice, bueno, yo sé que usted es orgullosito o orgullosita, vamos a meterle un tratamiento porque yo no quiero hijos así. Va a haber un tratamiento, pero pues yo tengo el plan diseñado, vamos a ver si usted lo soporta, vamos a ver si usted de verdad quiere cambiar. Y eso es una palabra que suena fuerte, porque uno dice, sí, los planes de Dios son preciosos, pero cuando uno está por ese valle de sombra y de muerte, dice, uy, esta vaina está durísima, Señor. Y muchas veces uno dice, pero ¿dónde está el Señor? Porque Él me dijo que cuidara por acá, pero yo no lo veo. Ahí también se prueba la fe, amén. El que es fiel y verdadero va a cumplir, amén. Y así usted esté pasando por cosas que nunca en su vida usted hubiera querido pasar, al final está el Señor esperando, amén. Diciéndole que lo ama, que siempre estuvo ahí, diciéndole que lo quiere en su casa, amén. Porque si Él dio su vida por usted, también le va a dar todas las cosas, amén. Pero no es a mi manera, es con el plan de Él, amén. A mí me ha pasado muchas veces que se mete uno en cosas y uno tiene su forma de hacer las cosas, y es que si no se hace así, entonces como que no me siento bien. Uno quiere tener el dominio, el control del asunto, y las cosas salen mal cuando yo ejerzo mi control, ¿me entiende? Hay uno que viene y uno cree que no sabe hacer las cosas, pero resulta que sí las sabe hacer, y las sabe hacer mejor que yo. Es que resalta en mí el orgullo de decir que yo puedo, que yo las sé hacer, y que cuando yo las hice así, en tal lado o en tal fecha, me salieron bien. Es soltar ese orgullo y dejarse llevar por la corriente del Señor, amén. Entonces, después de esta introducción, vamos a ver un poquito de la palabra de Dios, en el capítulo 4, en el versículo 35. Eso es algo que nosotros no hemos querido soltar de nuestras vidas, de Marcos. No hemos querido soltar el control de nuestras vidas, ¿amén? Y el Señor nos quiere llevar más allá, confiar en Él. Voy a decir el título antes de que se me olvide, amén. Y dice, el Señor está en medio de la tormenta. Amén. ¿Amén? Dice aquí en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús le está diciendo a sus discípulos que pasaran al otro lado, ¿no? Estaban en el mar de Galilea, y Él, como solía hacerlo, les estaba predicando a las multitudes y enseñándoles. Privilegio que tenemos muchos de oír la palabra de Dios. Amén. Que usted esté aquí es porque Dios le ha permitido venir a oír la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia entre oírla y hacerla. Amén. Recibirla, porque usted la puede escuchar, pero cuando le llega un domicilio a su casa, ¿usted qué hace? Baja, abre la puerta y lo recibe. Porque el domiciliario echó pito o timbró. Y el domiciliario, ¿por qué vino? Porque usted llamó y pidió algo que quería, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos hecho oraciones a Dios y Dios nos envía la respuesta? Pero como no es la que me gusta a mí, la que se acomoda a mi modo, pues yo no la recibo porque así soy yo. ¿Ven? Pero cuando usted baja y traen esa pizza o esa carne, esa punta de anca, usted la desea y usted la recibe. Así quiere Dios que sea usted y yo con la palabra de Dios. Como usted alguna vez oró por su situación, Dios le envía la respuesta. Pero ¿qué espera Dios? Que usted la reciba.
Ay, no, es que a mí no me gusta eso de orar. Es que a mí me coge el sueño. No, hay que hacerlo, hay que ejercitarse en las cosas de Dios, porque si no, ¿cuándo va a recibir las promesas de Dios? ¿Cuándo va a conocer usted al Señor? Si no coge una Biblia y la lee y no tiene la oportunidad de conocer cómo es su corazón. Amén. Dios muestra cómo es su corazón. Misericordioso. Dios amaba a los niños, tenía misericordia de los leprosos, de las prostitutas. Se preocupaba por la gente que no comía. Hace falta leer la palabra para conocer quién es el Señor. Amén. Entonces, en este caso, él estaba a la orilla del mar enseñándole a las multitudes. Y una vez él dice, poco de vagos ahí, pecadores, gente enferma que anda chillando a toda hora. A veces uno los ve así, en su corazón, pero el Señor los veía con misericordia. Y no dice la palabra que él sanaba a todos los que venían enfermos. Solo acercarse a uno que tenga lepra, imagínense cómo es la cosa. Solo acercarse a uno que huela feo, para uno es terrible, pero el Señor no pensaba así. Entonces podemos conocer cómo el Señor pasa por encima de todas esas cosas, porque ama las almas. Amén. Entonces dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, calla e enmudece. Y dijo al viento y al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Nosotros estamos como humanidad acostumbrados a ver personas sobresalientes, ¿no? Usted va a ver una película y el 90% de esas películas que ponen son ficción, son cosas que la gente no puede hacer. Son cosas que un actor no hace, pero ahí le tienen un doble para que él lo haga, porque el doble sí se arriesga su vida para hacer escenas que el actor no lo puede hacer. Es mentira. Eso le decían a una muchacha que se fue a ver una película y creyó que era verdad. Eso son mentiras. Eso son mentiras. A los chicos que ven tantas cosas en internet, la mayoría de esas cosas son mentiras. Amén. La vida de los grandes ídolos son mentiras. Cualquier cosa que pase les destruye la vida. Amén. Entonces uno está como tan acostumbrado y tal vez en el espíritu de uno y en el corazón como Dios lo hizo a uno, hay la necesidad de ver estas cosas. Cosas sobrenaturales, claro. Necesitamos conocer a nuestro Dios, que Él hace cosas sobrenaturales. La Biblia no habla de que el Señor abrió el mar y pasaron por el medio del mar rojo como si estuviera la tierra seca. Y uno dice, bueno, pero en la vida de uno no pasa eso. Dios lo hace todos los días. Lo que pasa es que nosotros andamos buscando eso para satisfacer nuestros deseos, no para hacer la voluntad de Dios. Dios permitió que usted estuviera vivo esta mañana. Amén. Amén. Y Dios permite muchas cosas para que usted esté en este lugar, incluso estas tormentas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos difíciles en nuestras vidas? Ninguno. Aquí todos han pasado bueno. Todos han vivido saborcito, dijo la señora. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas? Amén. Y aquí existe la casualidad, que para Dios no es casualidad, de que a veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida haciéndole caso al Señor. Amén. ¿Y por qué estoy acá en los caminos de Dios? Desde que yo entré en los caminos de Dios, me ha entrado crisis financiera, no tengo amigos, no tengo novia, no tengo esposo. Esas cosas pasan. Amén. Yo estaba estudiando un poquito sobre esto y resulta que como un estudio de esos que hace Google, decían que los discípulos tuvieron que vivir esa tormenta haciéndole caso al Señor. Y ellos decían, bueno, ¿quién fue el que propuso acá? ¿Quién fue el que nos metió en esto? ¿No dice aquí la palabra que el Señor Jesús le dijo, pasemos al otro lado? El Señor efectivamente fue el que lo llamó a esto. Amén.
Y a mí me sorprende cómo es el Señor de sabio, porque eso pasó también en una cena bíblica cuando el Señor dijo, a mí me alegra que ustedes no están allá donde estaba Lázaro muerto, para que ustedes vean y crean. O sea, el Señor no le puede decir, bueno, mijo, la semana que viene usted le va a quebrar una pata. El Señor no va con eso, ¿me entiende? Porque usted se va a asustar y se va a devolver. Lo que le pasó al pueblo de Israel. Si ellos hubieran sabido que había batalla, no salen de Egipto. Pero el Señor no quiere que usted se quede en el sitio donde usted está. El Señor quería meternos en la barca y atravesarnos a través de esa tormenta. ¿Para qué? Para mostrarse lo que Dios siempre ha querido hacer en la vida de cada ser humano. Mostrarse quién es Dios. Amén. Cuando el Señor llegó allá con Moisés a Egipto, ¿qué pasó allá? Pueblo esclavizado. Eso no era como ellos decían, que comían carne y que hacían, mejor dicho, banquetes. ¿Quién le va a dar un banquete a un esclavo? Los que tienen empleados, ¿será que ustedes, si se pide un salmón, le va a pedir un salmón a cada empleado? No. Tenía que ser un momento muy especial. ¿Sí me entienden? O sea, va a tratar a un esclavo, claro, mi hijo, vaya y prenda siéntate allá en la sala y ya le alcanzó algo. Los esclavos son tratados como esclavos, y en ese momento, imagínense ustedes cómo trataban al pueblo de Israel en Egipto. Esa era una mentira que ellos decían que tenían esas cosas. Era rebeldía en su corazón. Sin embargo, Dios vino y mostró sus maravillas. ¿Para qué? Para que lo conocieran. El Señor le dijo a Moisés, bueno, vaya y hablen a mi pueblo. Díganles que ustedes se encontró con el gran yo soy. Y eso fue lo que hizo Moisés. Ay, me encontré allá con el Dios de nuestros padres, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y como el pueblo se había olvidado de Dios, pues era necesario un reencuentro, ¿no? Y como Pablo dice por allá adelante, que la predicación del Evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder. Pues que vino Moisés, con un palito vino a demostrar el poder de Dios. Amén. ¿Qué pasó? Las maravillas, el mar abierto, el maná, la columna de fuego, la columna de nube, el agua de la roca. Pero ¿qué pasa en medio de la tormenta? En medio de la necesidad. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en medio de la necesidad? Se olvidó de todo lo que Dios había hecho. ¿Verdad que el Señor mató allá a todos esos egipcios que nos oprimían? Uy, ¿verdad que el Señor avergonzó a todos esos dioses, las plagas, las ranas? Y es algo como tan arraigado a nosotros, que después los discípulos de entrar en esta barca, lo vamos a leer más adelante, después de haber andado con el Señor Jesús y haber visto muchas cosas, en medio de la tormenta se olvidaron que estaban con el Señor Jesús. Eso nos pasa a nosotros a veces en medio de esas tragedias, en medio de la necesidad, en medio del camino. Ya no queremos saber nada de Dios porque me está afligiendo, porque me está faltando a las promesas. Pero bueno, su vida ya se acabó como para que usted diga, Dios no me cumplió. O usted ya hizo su parte como era para que diga, yo hice todo lo que me tocaba hacer y Dios no me cumplió. A mí me gusta mucho leer la Biblia porque uno aprende demasiado de Dios. Y mirando la historia de Job, hombre que era perfecto, dice la palabra, hombre que fue probado de una forma impresionante, dice la Biblia que jamás habló ningún despropósito contra Dios. Y la conclusión del libro más adelante allá va y dice, uy Señor, yo había escuchado de ti. Imagínense ustedes, dice él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, lo que él hacía para Dios, que el Señor lo respaldó y dijo, es un varón perfecto. Ya lo vio Satanás, miren a mi siervo como es. El hombre vivía así, solo habiendo escuchado cosas de Dios. Porque él dijo, de oídas se había oído. Pero después de esa prueba tan macha, yo sé que Job alcanzó lo que él quería, ver a Dios. Amén. Amén. Ver a Dios. Ese anhelo tiene que estar en nosotros. Ver al Señor. Y el Señor ciertamente se quiere mostrar a su vida. Quiere cumplir los propósitos, los planes. Pero hay cosas en las que el Señor nos quiere caminar para mostrar su poder. Vamos a verlo aquí en la palabra. Dice aquí, y despidiendo a la multitud le tomaron como él estaba,
en la barca, y había también con él otras barcas. Ahorita vamos a mirar de las otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahí es donde viene lo duro a lo que muchos quisiéramos ni tocar, ¿no? El momento de prueba. Y esas cosas tienen que pasar, ¿eh? El apóstol Pedro decía que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Y cuando el oro es probado con fuego y se halla de que es el mejor oro, pues una joya muy valiosa, ¿no? Vamos a leerlo lo voy a leer acá, ¿vale? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso que estaba pasando aquí, a lo que el Señor nos había invitado a subirse a un barquito y atravesar el mar de Galilea, que yo estudiándolo alguna vez hablé de eso. El mar de Galilea estaba situado como estratégicamente, ¿no? La Biblia habla de que es un poco más profundo que el mar normal, ¿no? Está bajo el nivel del mar. Y es un mar que estaba rodeado de cordilleras, de montañas alrededor. Entonces resulta que hacía que esas montañas, por el lado sur, entraran vientos helados, como si fuera canalizado, ¿sí? Entonces entraban vientos helados y tocaban el agua caliente. Yo no soy científico, pero podemos entender a través de la ciencia que cuando hay una corriente fría y una caliente, comienza a haber como huracanes, como tormentas, ¿no? Eso es lo que sucede a veces cuando levantan esos huracanes en el mar. Son corrientes frías con calientes, comienzan a haber remolinos. Entonces, eso pasaba en este mar de Galilea. Siempre se levantaban tormentas por este fenómeno natural. Amén. Y decía en lo que estaba estudiando que la gente de la región alrededor decía que ese mar estaba endemoniado, que había demonios en esa región, porque pues sucedían estas cosas, ¿no? Como siempre uno es supersticioso y comienza como a adjudicarle eso a poderes espirituales, pero negativos, ¿no? Cuando uno no está bien guiado, pues lo que hace es como conducir eso a estas cosas. Entonces resulta que el Señor les dijo, bueno, vamos a pasar al otro lado, a la barca. Y si uno es lector de la palabra se da cuenta que las cosas del Señor no las hace por azar, ¿no? Por accidente el Señor no hace las cosas. Él tiene un propósito en todo lo que hace. Él tiene un propósito con todo lo que está pasando en su vida, ¿amén? Amén. ¿Cuál es el propósito? Que uno confíe en Él, ¿amén? En este momento nos habla de una gran tormenta que vino a causa de que las cosas físicas pasaban en ese lugar, y uno diría, bueno, pero si el Señor sabía que esto iba a pasar, ¿para qué nos metió por acá, sí o no? Todo tiene un propósito en los planes de Dios. Uno diría, bueno, si el Señor sacó a Israel del medio de Egipto, ¿para qué los iba a pasar por el medio un poco de gente que les iba a armar guerra? Pues el propósito de Dios era hacer de un pueblo de esclavos a ser guerreros. Y eso no era solamente para ellos. La palabra de Dios dice por allá en Apocalipsis que el Señor va a venir en su caballo blanco montado y que en su pierna va a tener una escritura que dice fiel y verdadero, y que al Señor lo van a seguir muchos caballos blancos con su ejército. Y adivinen qué, ese ejército vamos a ser nosotros. Amén. Amén. Entonces es lo mismo, el Señor quería hacer del pueblo de Israel un pueblo de guerreros, de gente de pelea, firmes. Amén. Eso quiere hacernos el Señor con nosotros, gente firme. Pero hay una cosa, y aquí la palabra habla de que venían muchas barcas con Él. Todas las barcas yo creo que sufrieron esa tormenta, ¿sí o no? Todas las barcas, porque yo no creo que se haya levantado solo para probar a los discípulos. Hay tormentas que vienen para todo el mundo. No acabamos de salir de una de ellas, fue ese COVID. Dificultades financieras, problemas familiares. Todos tenemos que enfrentar tormentas. Pero la pregunta que yo quiero hacer, ¿usted en cuál barca está? Si usted está en la barca con el Señor,
está bien, aunque esté en medio de la tormenta. Amén. Eso es lo que a veces no alcanzamos a percibir nosotros. Tormenta, estamos arriesgando nuestras vidas, pero el Señor está ahí. Amén. Y tenemos que descansar en sus promesas. La palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Eso lo dijo el Señor. Y si usted es un hombre de fe, se da cuenta que todas las palabras que el Señor dijo a través de la Biblia se han cumplido. Las que faltan se cumplirán. Amén. ¿Cuántos han escuchado? Uy, que no, que van a perseguir a la iglesia, que Rusia, que China, que todos los comunistas van a levantar contra la iglesia, que el presidente actual tiene como un recorcito contra los cristianos y apoya más a los que pecan. Hace poco escuché que están creando unas empresas donde si usted contrata a la comunidad LGTBI y Q y más, va a recibir unos beneficios. No sé hasta dónde sea cierto, pero pues a eso se conduce todo aquel que no ama a Dios, ¿no? A aborrecer lo bueno y a lo malo sí llama lo bueno. Como hace poco dijeron que, y me parece terrible, ¿no? Que el hombre iba a bajar el índice de criminalidad del país. Entonces le preguntaban que cuál era la estrategia para que eso pasara, ¿no? Decía, mi estrategia es que a lo que llaman crimen, ya no vamos a llamar crimen. Y eso está pasando, ¿no? Los bandidos, los delincuentes, todos, ya no son llamados criminales, sino que los van a acoger a la sociedad, recibiendo beneficios. Esas cosas tienen que pasar, amén. Que no estamos conformes y es bueno que no estemos conformes, porque tenemos es que orar, amén, y clamarle a Dios que traiga su justicia. Y no podemos estar conformes con esas cosas. Y tienen que pasar, pues sí tienen que pasar. Porque la palabra dice que habrán tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y yo a veces hay como un rayonazo en el corazón de uno y dice uno, no, ¿yo por qué tengo que aceptar eso? Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? Porque también su corazón tiene que ser afirmado en Dios y entender que esto va a ser una tormenta de la cual Dios nos va a guardar. Amén. Y a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tiene que ver en nosotros? Estar en la barca indicada. Si el Señor le dice, vamos, eso tiene que estar en nosotros. Amén. Si usted se subió en otra barca, difícil. Amén. Y a eso va el mundo. Si usted no está con el Señor, todas estas cosas lo van a tocar. Yo a veces me quedo aterrado de conocer gente que le pasan una cantidad de cosas pero terribles y ni aún así alza uno la mirada. Se habla de Dios, solo queremos recibir los beneficios de Dios, amén. Solo queremos recibir la bendición. Y cuando hay un niño pequeño que disfruta solo de la plata de su papá, cuando venga un momento de frustración, se va a derrumbar, le va a pegar a su papá. De eso estamos rodeados todos los días. Cuando no se le cumple el capricho, grave, o cuando se le acaba la plata a los papitos, pues los van a aborrecer. Y Dios quiere llevarnos más allá, amén. Las grandes multitudes seguían a Jesús, pero los que soportaban las pruebas eran unos poquitos, amén. Y eso concuerda con lo que el Señor dice, que muchos son llamados y pocos escogidos, no porque Dios quiera escoger poquitos. La Biblia dice que el Señor es glorificado cuando hay mucho fruto para Él, amén. Y cuando hay muchas almas que lo reciben, pues Él se pone feliz porque no ve que el precio fue alto. Entonces estamos en que ellos iban en la barca y habían otras barcas y la tormenta muy seguramente los afectó a las otras barcas, ¿no? Pero hay un privilegio que usted y yo a veces no nos damos cuenta en la palabra y en lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Y son herramientas que uno casi no usa, porque hablamos ahorita de que uno está enfermo y lo primero que hace es acudir al médico. ¿Dónde está la fe? ¿Amén? Y no con esto quiero decir que no vaya al médico. Dios los puso allá a estudiar para usarlos también. Ayer hablaban mis hermanas y Yuri de que hay médicos cristianos. ¿Qué debería uno hacer? Bueno, Señor, si me es necesario ir allá, pues, coloca una persona que te tema a ti.
Yo ese dedito me lo corté terriblemente, me cogieron como 12 o 14 puntos, pero se me abrió así horrible. Entonces yo estaba trabajando en una empresa donde no había ni una acetaminofén. Es una empresa así, emprendedora pues. Entonces, lo que hizo la esposa del muchacho, el dueño de la fábrica, me dio como 50.000 pesos, me dijo, vaya que le cojan puntos porque imagínense. Y yo vi que me cogieran puntos y en una droguería, no me querían atender. Entonces ya por ahí salió la señora, y me dijo, mi hijo no está, ¿qué es el que hace eso? Pero si quiere yo se los cojo. Yo trabajé como enfermera, como auxiliar en la Cruz Roja, y ahora para dónde cojo, 9 de la noche. Y yo ya estaba así porque siempre perdía harta sangre, entonces le bajamos la presión. Yo, señor, y déle sabiduría a esta señora. Llega esta señora y me abre salida y ¡pum! Manda la aguja por allá adentro. Yo, ¡ay! Pues, ¿qué puede uno hacer ahí? Orar, Señor, dale sabiduría. Y sí, no, los cogió súper bien. Ese es como el conducto regular, dirían algunos, ¿no? Pues, si tocó con este, bueno, Señor, póngale sabiduría, póngale amor, póngale. Y sí los cogió bien, aunque me cogió unos puntos, como la herida era tan grande, me cogió unos puntos muy grandes. Entonces ese dedo se me puso así, y esos puntos grandotes que ella cosió, pues se pusieron así, y ese dolor era impresionante. Yo sentía lo que sentía el gato de Tom y Jerry cuando el ratón le machucaba el dedo, cogía con ese dedo así para todos lados. Un dolor impresionante como en las terminales del cuerpo. Sentía mi corazón así como el de un caballo palpitando, pero en el dedo. ¿Y qué puede uno hacer? Señor, ayúdenme, porque ¿qué podemos? O sea, no hay nadie que pueda hacer nada más. Pero el Señor sí quiere hacer, porque sería muy terrible nosotros dudar en que Dios quiere hacer cosas de nosotros cuando Él puso su vida por nosotros. Amén. Él hizo todo por nosotros. La palabra de Dios dice que no hubo nada que Él no hiciera por su pueblo. Amén. Entonces, si usted está pasando por esa tormenta, tiene que tener la certeza en su mente, en su corazón y en su espíritu de que el Señor ha hecho todo por nosotros. Amén. Amén. Y que este mal momento es algo pequeñito. Yo quiero que veamos un versículo de cómo debe ver un varón de Dios las cosas que le pasan. Amén. Dice él, me perdió el versículo, espera un momentico. Romanos 8:18 dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan o han leído sobre quién es el apóstol Pablo y qué hizo? Y es algo, cuando uno lee la palabra y asemeja a esos personajes con la vida de Cristo, es algo muy similar. Incluso el apóstol Pablo dice: de manera que en mi carne yo vivo lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo por su iglesia. Un tipo que se identificaba con la misión del Señor, incluso con el dolor de Cristo. Amén. Que no decía: ay, no, pero es que me toca ir a la iglesia a orar, o me toca madrugar a abrir la iglesia, o me toca ayudar a las sillas. No. Era un tipo que padeció. La palabra dice que él padeció latigazos, azotes, naufragios, fue aborrecido de los de su propia nación. Eso nos pasa a veces a nosotros, ¿no? A veces no lo aborrece su familia porque usted es cristiano. Es que usted ya no sale con nosotros, es que a usted ya no le gusta esto, es que a usted ya no le gusta lo otro. Pero yo quería decir una cosa porque el Señor me tenía como pensando en estas cosas. Cuando su familia lo aborrece a usted, o aborrece a su pastor, o aborrece a su iglesia, ¿por qué está yendo usted a una iglesia? ¿Por qué usted está buscando a Dios? Porque usted sabe que Dios lo amó y lo quiere para usted. Entonces, si su familia lo está aborreciendo a usted, o a su esposo, a su pareja, a sus hijos, al que sea que lo invita a una iglesia, no lo está aborreciendo a usted. Está persiguiendo al Señor. ¿No pasó eso con Pablo? El Señor se le apareció y le dijo: ¿usted por qué me persigue? Y el Señor, Pablo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo. Y usted me está persiguiendo a mí.
Si usted está haciendo las cosas de Dios, está bien, aunque la gente lo aborrezca. Amén. Y el Señor dice, bueno, ustedes son bienaventurados cuando estas cosas pasan. Si no estamos en muchas cosas que está en el mundo, usted es un bienaventurado. Amén. Vendrán tiempos donde usted puede ir a una piscina, al mar, a tirar, no, a tirar de bungee jumping, no, porque eso es desafiar las leyes de la naturaleza. Amén. Eso es tentar a Dios. Pero habrán otras cosas, un buen almuerzo, un rato agradable. Pero cuando usted escoge a Dios antes que esas cosas, se está pareciendo a Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo en mi carne estoy cumpliendo lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo por su iglesia. Amén. Usted se da cuenta que el pensar del Señor es más alto que el nuestro. Uno piensa en lo terrenal, pero el Señor piensa en lo espiritual. Uno piensa en el proceso, pero el Señor piensa en el fruto del proceso. Amén. Amén. Entonces ellos se perdió toda fe en medio de la prueba. Además de que yo le digo, bueno, que muchos eran pescadores, el mar es una cosa impresionante. Usted puede ir a la orillita y mojarse los pies y meterse ahí a la orillita. Y si usted es un duro para nadar, se puede meter un poquito más al fondo. Pero el mar embravecido es una cosa terrible. Y Pablo nos muestra un poco estas cosas, ¿no? Cuando vivió esas tormentas, esos naufragios. Dice la palabra que él duró un día en alta mar, ahí como encima de una tabla. Imagínense ustedes, ¿a quién le piden ayuda? Pues a Dios, porque no hay nadie más ahí. Ahorita hay celulares, hay GPS, hay muchas cosas donde ustedes lo pueden ubicar. Incluso yo creo que ese chip que en algún momento le van a colocar a las personas va a ser también para eso, ¿no? Que lo secuestraron, uy, ya sabemos dónde está. Que se perdió, uy, ya sabemos dónde está. Hace como 4 años, como 5 años, nos llevaron una gatica a nosotros en la casa, ¿no? Entonces la gatica, pues, como se multiplican tanto, la Secretaría de Salud hace campañas para esterilizar a los animales. Pero en esa esterilizada no solamente le hicieron la operación, sino que también le colocaron un chip en la oreja. Y ese chip era para encontrarla si se nos perdía. Nosotros no la activamos, pero uno puede ir allá y activarlo con el número de la cédula de la persona que está encargada. Y la tarea de ese chip es ubicarla para donde ella se vaya. Entonces, imagínense, la tecnología va volando y se cumple lo que el Señor dice, ¿no? La ciencia aumentará. La gente andará de aquí para allá. Hace poco hablaba con un señor, un padre de familia de la escuela de fútbol, y él es como programador de sistemas y todas estas cosas. Y está hablando sobre la inteligencia artificial. Dice, uy, eso es una cantidad de proyectos que no han sacado al mercado. Y los creadores de esos proyectos les decían a todos los programadores, decían, paren ahí, paren un rato, y no creen más cosas, no hagan más contenidos. Porque lo que va a venir los va a dejar a ustedes anulados totalmente. Y uy, ¿con cuántas cosas nos tenemos que enfrentar nosotros? Y si nuestra fe no está fundada en el Señor, pues cualquier edificio que no esté sobre la roca, dice la palabra, que va a llevar pérdida. ¿Eh? Afortunadamente estos hombres, así como el Señor nos ha invitado a nosotros, estaban en la barca. ¿Bien? La barca correcta. Y aunque el Señor estaba durmiendo, y me parece precioso que la Biblia hable de estas cosas porque también nos muestra la humanidad de Cristo. Yo ahorita meditaba un poco sobre el Señor, era 100% humano y 100% Dios. Amén. Entonces imagínense el mismo Dios sufriendo de hambre. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el desierto siendo tentado por Satanás? La Biblia dice que el Señor tenía hambre. Aquí dice que tenía sueño. No tenía donde recostar su cabeza. Aunque era Dios. Y dos cosas admirables del Señor. Cualquiera diría, no, yo que me voy a ir a dormir en la calle por esa gente. O irme en una barca. Yo me puedo ir volando hasta la otra orilla. ¿Sí o no? Estamos hablando del Hijo de Dios. Pero Él se humilló. El apóstol Pablo decía, yo me hice como ustedes, para que ustedes fueran como yo también. Un acto de humildad, ¿no? En Hebreos, el Señor dice, quiero que lo leamos para que nos demos cuenta hasta dónde vino el Señor a hacerlo.
Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Si a nosotros se nos hace duro pasar por una tormenta, yo quiero que ustedes piensen por un momento, ¿qué le tocó al Señor? Amén. Porque la Biblia nos invita a pensar en esto. Dice, ustedes no han soportado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor sí lo hizo. Amén. Puños, bofetadas, maldiciones. Y en esto quería que viéramos un poco en el versículo 35, cuando en el 36 dice que él despidió a la multitud. Multitudes seguían al Señor Jesús por sanidades, por comida. Habrían muchos que dirían, de hecho la Biblia da testimonio y dice, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Yo quiero escucharlo. La Biblia dice, venían los griegos que eran los que querían saber cosas nuevas, adquirir sabiduría, y lo escuchaban. Pero el Señor en medio de esas multitudes lo que hacía era enseñarles, y después de sentir su cansancio lo que quería es irse allá a buscar la presencia del Padre, a orar. Amén. La Biblia dice que en un momento le dijo a los muchachos, ténganme lista la barca porque es que hay mucha gente y me aprietan. En cualquier momento van a necesitar la barca a despegarme un poquito de esa gente que me oprime. Ahora hay que mirar otra cosa que el Señor hacía. La Biblia dice que todos los que tenían espíritus inmundos y enfermedades acudían a Él. Ustedes imagínense, a veces uno siente cuando tiene estrés que el mundo lo está aplastando, y el Señor con las enfermedades de todos. La palabra dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades. A veces vemos al Señor Jesús como algo muy diminuto, amén, como una palabra escrita en un libro. Pero cuando usted tiene el privilegio de meditar qué le tocó a Él, qué sufrió Él, eso hace que su corazón comience a humillarse, comience a entender cuánto lo ama Dios. Siempre lo perseguían las multitudes, por el beneficio que fueran, amén. Pero después de las multitudes fueron las que lo negaron, las que lo golpearon. Ahí nos podemos contar nosotros, amén. Muchos de esas multitudes eran los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Imaginen qué pudo haber sentido el Señor cuando después de que hizo tantos beneficios, la gente que adquirió beneficios de Él eran las que lo estaban acusando. Amén. Y eso pasa cuando nosotros pecamos. Después de estar en esas multitudes beneficiándonos de Él y fallamos, estamos entre esas multitudes que lo niegan. Amén. Tenemos que profundizar en quién es el Señor, porque la palabra dice, Él es el único camino al cielo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si usted tiene su yesito en la casa, vaya deshaciéndose de esa vaina. La sábila y todas esas cosas en las que uno pone la fe, a veces erróneamente toca destruirlas y mirar quién es Cristo. Amén. Hoy yo leí esta mañana en la palabra de cómo el Señor dice en su palabra, le dice a los discípulos que tenían dudas del Padre, y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor les dice, yo he andado mucho tiempo con ustedes y no me han conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, la puerta es Cristo, ¿eh? Y de hecho es impresionante como es la Biblia, porque dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra tiene bendición. Entonces dice, el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Entonces, si usted no ha querido someterse a Cristo, no va a haber nada de Dios en usted. ¿Amén? Dice, el que recibe a mí, recibe al que me envió. Y toda la Biblia da testimonio de esto. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, preocúpese por conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo decía eso, todo es basura, todo es vano. Amén. Las riquezas, todo es vano, todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento pleno. Si usted quiere conocer al Señor, búsquelo en oración, lea su palabra, imagínese, ponga esa mente a rodar, no en los muñecos de Marvel, ni en todas estas cosas que uno inventa, ¿no?
ni el último iPhone, ni esas cosas. Ponga esa mente a rodar en pos de la palabra. Y el Señor dice esto, bueno, vas a meditar mi palabra cuando estés en el camino, y cuando salgas, y cuando entres, y cuando estés en tu cama. Medite en el Señor Jesús. Amén. Pregúntele cosas, Señor amado, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario lo otro? ¿Por qué me está pasando esto? Porque detrás de todas esas cosas hay un plan de bendición, amén. Y a pesar de la tormenta, el Señor está ahí. Ahora a nosotros nos toca una parte. Podemos dejar que, uy, si la tormenta, Señor, la tormenta. Y vamos a verlo aquí en la palabra, amén. Hay dos cosas que nos toca hacer a nosotros como iglesia. Y es mantener viva la fe. Amén. El reproche del Señor Jesús fue en varios lados. Hombres de poca fe. ¿No le decía eso el Señor a los discípulos? Hombres de poca fe. Y aquí cuando el Señor calma la tormenta, más adelante lo podemos ver, en el versículo 40. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo meditaba un poquito en esto, que una vez nos fuimos para San Andrés. Entonces resulta que estuvimos allá en Yoniquí, bueno, bien chévere, me gustaba mucho la playita de Yoniquí. Pero cuando nos fuimos de ahí de San Andrés a la isla, pues nos subimos en una lancha, y ahí en Yoniquí esas aguas son salvajes. Entonces la lancha iba andando y llegaba y la levantaba las olas y ¡pam! Eso caía durísimo, ¿no? Yo decía, ¿y a qué horas esto se rompe? Porque caía duro, la levantaba el agua y ¡pam! Caía duro. Y qué alivio cuando llegamos allá a la isla pequeñita de Yoniquí. Y nos bajamos y bueno, almuerzo bien rico, todo chévere. Y esa pensadera ahorita, otra vez esa lancha y ese mar, ¡ay, santo Dios! Pues nos subimos y los tipos son expertos en el mar, aunque vendrán momentos donde también les pasará lo mismo que los pescadores, ¿no? Nos subimos otra vez a esa lancha y otra vez la misma vaina. Y ya iba como a llover. Y uno dice, no, terrible, es una situación de esas que hace uno comenzar a embargarlo el miedo, ¿no? Pero la palabra dice una cosa, dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor. Y así como en los momentos difíciles de todos los hombres de la Biblia, tenía que aparecer uno que fuera creyente. No importa, el horno lo calentaron 7 veces, pero el Señor nos va a librar de ese horno. Y si no nos libra, pues sepa usted que no vamos a hacer lo que usted quiere porque está mal lo que usted dice. A eso nos quiere llevar Dios, a que lo conozcamos, amén. En medio de la tormenta siempre estará Él. Y en medio de la tormenta tiene que haber en nosotros palabras de fe, amén. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo. Amén. Dios me traía con ese sentido hoy esta mañana. Va a hacer algo porque Él ya ha hecho cosas maravillosas. Y me sorprendía a través de la palabra puede uno ver que el Señor estando en carne, así como leímos ahorita, tenía poder para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para multiplicar la comida. Una vez escuchando la predicación del pastor Antonio, él mostraba a Jesús cuando lo conoció Pablo. Cuando lo conocieron aquí los discípulos, él estaba en carne y hacía cosas excepcionales. Imagínense, hola, vaya para allá, cálmese viento, quítese de acá, no hagas tragos. Demonios, vayan a los cerdos. Ustedes querían eso, vayan para allá. ¿Me entiende? Cosas impresionantes que uno no las puede ver. Estando en su condición de carne, humillándose, imagínense mucho más glorificado. A uno le hace falta de verdad tirarse allá en esa piscina de conocimiento de Dios y creerle. El apóstol Pablo lo vio glorificado. Y una cosa yo he pensado todos estos días, porque ciertamente los hombres que trabajaron para el Señor, de los que está escrito acá, lo vieron a Él, probaron y se dieron cuenta que ese era. ¿Y qué hicieron ellos? Dar su vida por Él. ¿Ven? Yo solía pensar, ¿qué diría el apóstol Pablo para enamorarse de esa manera del Señor? ¿Qué le mostró Dios de Él para que Él dijera, para mí, yo me quiero morir para irme con el Señor? Eso no es como cuando uno está aburrido y que dice, me quiero morir. No, Él quería era morirse para ir a encontrarse con el Señor, amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
correcto, el pensamiento preciso. ¿Qué vería el apóstol Pablo para tomar esa decisión? Completamente enamorado, ¿ven? Entonces, si él hizo estas cosas estando en la carne, viniendo a ser humillado, ¿cuántas cosas puede hacer ahora que está glorificado? Amén. Amén. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros lo conozcamos. Eso dijo el Señor. Que él quería que lo conocieran a Él, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Entonces yo a veces digo, si uno se va por las orillas, ¿no? Uno es feliz con que Dios le dé para comer, con que Dios le dé para vestir. Uno es feliz con que los hijos de uno se porten bien. Pero mirando la vida de Pablo, por ejemplo, feliz el hombre teniendo encuentros con el Señor, aunque estaba en la cárcel golpeado, aunque dice él, hambre ha aguantado hartísimo, azotes sin número, naufragios, desprecios de la denominación, pero se gozaba en Dios, hombres que se gozaban en Dios. Yo meditaba una cosa ayer y es como si el Señor me estuviera respondiendo. Yo decía, uy, santo Dios, los hombres que te amaron, los hombres que dieron su vida por ti, Señor amado, están aquí escritos, ¿no? La Biblia habla de las 9 testigos, habla de los profetas, habla de hombres que amaron a Dios. Y yo le decía al Señor, bueno, tal vez nosotros ya no caemos en la Biblia porque ya está escrita, ¿no? Y el Señor me hacía meditar de esta manera. Decía, los que me aman a mí, que no vivieron en los tiempos bíblicos, yo tengo unos libros arriba en el cielo donde estoy escribiendo la historia de ellos. Amén. ¿No dice la palabra? Bueno, y van a ser abiertos los libros y los hechos de cada persona van a estar ahí escritos. Amén. Y también va a haber un libro de la vida donde nos van a llamar. Hay una canción que me gusta mucho que dice, cuando se llame lista ya, yo voy a responder feliz a mi nombre. Esa es de las canciones de nosotros los de Canitas ya, de las viejitas. Pero es ver cómo el Señor tiene cuidado de nosotros también. Pero el interés primordial en Él no es que usted llene de plata, sino que lo conozca. Amén. Que no tenga que pasar aflicciones. La Biblia dice, el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Amén. Usted me viene lleno de problemas, pues vaya el que le soluciona los problemas, no que el Señor dice que ya venció al mundo. Amén. Y aunque usted venga con dificultades, deje mirar esas dificultades y mire al Señor que es el que puede hacerlas, cambiarlas, transformarlas. Cuando estos apóstoles miraron la tormenta, que no, nos vamos a ahogar acá. Cuando Pedro miró las olas, se hundió. ¿Y qué era lo inteligente? Bueno, primero que todo no perder la fe, ¿amén? De saber que el Señor es el que lo hace. La Biblia habla, me gusta mucho esta Biblia de estudio porque muestra secciones muy personales de Cristo. Desde en medio de estas secciones y estudiando esto, muestra el poder que el Señor tenía sobre la naturaleza. ¿Cuántas tormentas enfrentó el Señor? 2 o 3. Una fue esta, ¿cierto? La otra fue cuando Pedro se hundió, que ellos se fueron adelante en la barca y el Señor se fue caminando por el mar. Amén. Esa fue la segunda, ¿no? La tercera la tenía y se me fue. Pero el Señor tiene, la Biblia muestra en varias partes el poder que el Señor tiene sobre esa naturaleza, ¿no? Eso no es como en esas películas que vinieron hombres y crearon robots que parecían humanos y después perdieron el control sobre los robots. El Señor no pierde el control sobre su creación, amén. La Biblia dice que aún el Satanás es siervo del Señor. Entonces, nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en Dios, conocer a nuestro Señor, amén. Estaba leyendo hoy en esta Biblia y estudiando un poco, y el Señor como que despierta ese interés en conocerlo a Él, ¿entiende? Como persona, como su personalidad, su poder. Y esta Biblia trae como un árbol genealógico, no es ni un árbol genealógico, sino trae un árbol donde hay muchos versículos que muestran quién es Cristo. Yo pensaba hoy, bueno, si la Biblia dice que sí, si no es a través de Cristo no puede uno llegar a Dios. Pues, ¿cuál debe ser el interés de cada uno?
conocer a Cristo, así como Pablo lo decía, conocer la medida del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, conocer la plenitud de Cristo, esa canción que sonaba hoy tan bonita, la plenitud. Yo meditaba dentro de mi corazón, aún hay deseos en nosotros que no se someten a Cristo, y por un momento vería a mí, pero uno a veces es mentiroso, porque si uno canta esta canción y no está completo en Cristo, entonces Cristo no es nuestra plenitud. Pero no es que Cristo no lo llene todo, la Biblia dice que Él llena todo. Lo que pasa es que, como hablábamos ahorita, si usted no quiere ser consolado por Dios, no va a poder ver la plenitud de Dios. ¿Amén? Por eso es necesario que a veces vengan esas tormentas, para que digan, uff, madre, yo era el chacho de colegio, las conquistaba todas. Uff, yo era duro para diseñar, para crear. Vienen tormentas donde Dios le dice a uno, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién eres? Y la Biblia dice, separados de mí, nada pueden hacer, ¿amén? Vienen momentos de crisis donde Dios le muestra a uno, bueno, si no es conmigo, nada puede hacer, ¿amén? Pues la fe puede estar en el Señor. De eso nos habla la Biblia por todas partes, ¿no? Y la otra herramienta que nosotros tenemos es la oración. Quiero que lo veamos en este versículo. Dice en el 38, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto suena como un reproche, ¿no? Y eso me hace acordar de la predicación del pastor Mauricio cuando decía que el Señor Jesús es un novio difícil. El Señor viene, le habla sus planes, le dice que lo ama, le demuestra qué ha hecho por usted. Pero hay momentos donde el Señor parece que se durmiera, ¿no? Y a veces a mí me parece eso como tan bello del Señor. Eso es como cuando uno dice que se va y deja a los hijos ahí en la casa. Entonces usted ya llega y baja la escalera y ¡pin! Se abre la puerta. Pero no sale, sino que se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted? Va y se asoma así por la pared a ver qué están haciendo los pelados. Es como si el Señor hiciera eso con nosotros, ¿no? Bueno, yo ya les he enseñado muchas cosas, ahora van a mirar qué es lo que van a hacer cuando yo no estoy. ¿Y qué es lo que hace uno cuando el Señor no está? Pues, puesto a prueba. Todo lo que uno recibe, si lo está poniendo en práctica, si está confiando en Dios cuando la cosa está difícil. Y alguno dirá, bueno, usted dirá eso porque ya ahora está en una mejor condición. Y entonces cuando la condición estaba mala, sí estábamos siendo puestos a prueba. Todos vamos a ser puestos a prueba, eso lo dice la Biblia, amén. La fe tiene que ser probada como el oro. Y es para todos, los que estaban en las otras barcas también fueron puestos a prueba. ¿Y detrás de quién estaban esas otras barcas? Detrás del Señor, no el que les dio de comer, no el que les estaba enseñando. Pero tenemos que ser puestos a prueba. ¿Qué hicieron estos hombres cuando se vieron ya, uy, nos estamos ahogando, Señor? Primero el reproche, que eso no falta en uno, ¿no? Pero una cosa muy sabia hicieron ellos, ir a despertar al Señor. Y eso me habla de hombres que sabían que Él tenía la respuesta en el asunto que estaban viviendo. ¿Qué hicieron? Lo despertaron. Eso habla de la iglesia que tiene que estar orando, Señor, la cosa que está terrible. Ven y sálvanos. Yo he sentido un deseo, y yo sé que es de parte de Dios, de orar por nuestro país. Lo hemos hecho aquí, ¿cierto, Eli? Hemos orado por nuestro país porque, aunque es muy cierto que la palabra de Dios se tiene que cumplir, Dios también está mirando a ver quién está allá. Uy, ese está orando por Colombia. Uy, ese está orando por Medellín, por Antioquia, por Cundinamarca, por Pasto, por Buenaventura. Porque nuestro país necesita la intervención de Dios, ¿no? Y Dios está mirando a ver quién es el que quiere la justicia de Dios. Amén. Eso no es como cualquiera dice, uy, es que el ELN hizo esto, que le manden los soldados y los maten a todos. El Señor también quiere que esas personas sean salvas. Amén. Amén. Pero es necesaria una intercesión. Y que ya hablaban unos hombres de Dios y decían, antes de un avivamiento, tiene que haber intercesión.
Amén. La Biblia dice que el Señor está buscando quién se parara en la brecha y no encontró a nadie. Y le disgustó eso en gran manera al Señor, que no hubiera quien clamara. Dios está buscando gente que ore. Amén. Uno dice, ay, eso pasó por allá en el campo, eso pasó. ¿Qué tal que le pasara a un hijo suyo, a un familiar suyo? Eso es lo que quiere Dios, amén. Entonces esos hombres hicieron inteligentemente, fueron y despertaron al Señor, y esos tipos de oración. ¿Qué hizo el Señor? Se levantó con su gran poder, que ese es el punto, el centro de esta predicación. ¿Bien? Si usted está atravesando por la tormenta, si está pasando por el momento difícil, no pierda la fe. Si el Señor lo llamó a esto, el Señor lo va a hacer, amén. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta el día que venga el Señor Jesús. Amén. No se dejen enredar por el diablo, Dios no lo quiere destruir. No escuche la voz, escuche la voz de Dios que le dice, yo quiero que usted tenga un carácter diferente. Por eso lo estoy moldeando. Por eso están pasando estas cosas, pero yo estoy con usted. Amén. Por ahí en Isaías dice, aunque pases por el fuego no te quemarás. Y si pasas por los ríos no te anegarán. Lo que suele suceder con uno es que uno recibe la palabra y la escucha con emoción. ¡Uy, tan lindo el Señor conmigo! Hermoso. Pero cuando le toca vivir la cosa, ya no es hermoso. No, Dios me quiere destruir, ¿por qué me hace pasar por esto? Y olvida uno la promesa de Dios. ¿Ven? Pero Dios no olvida. Entonces, en medio de esa tormenta lo que tiene que estar viva es la fe. Amén. Yo sé que ellos antes de subir a esa barca vieron muchos milagros de parte del Señor, pero cuando está en la prueba suele uno olvidarse de todo lo que Dios ha hecho. Amén. Y eso suele suceder porque uno no tiene una continua relación con el Señor. Amén. Ustedes creen que el Señor Jesucristo, sabiendo lo que le iba a pasar, dijo, no, ¿yo a qué me metí? ¿En qué me metí esto de la crucifixión? Y esto de que los que yo creé con mis manos y con mi voz, y estos en los que yo puse mi espíritu, me van a matar, me van a crucificar. ¿Cómo va a permitir esto? No, el Señor dijo, Padre, lo que tú me diste a hacer lo he hecho. Una relación y un amor por Dios todo el tiempo, amén. Yo me pongo a pensar, a veces uno se cansa de muchas cosas, pero el Señor no se cansó de atender a las multitudes, ¿no? De atender sus necesidades, de sanar sus enfermedades, aún sabiendo lo que le esperaba en la cruz. Y la palabra dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Aunque estemos en medio de la tormenta, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recibiremos nuestra recompensa. Entonces es una palabra de ánimo que Dios trae hoy. Después de que los hombres intercedieron y dijeron, no, pues aquí el único que nos puede salvar es el Señor, aunque está durmiendo, toca ir a despertarlo. Pero usted imagínese en una tormenta que hace usted gritar, patalear, si usted no sabe nadar, grave. ¿Qué hacer? Llamar al Señor para que nos apague ese incendio tan terrible. Y el Señor hay una palabra por allá, creo que es en Isaías o en los Salmos, dice, y el Señor solícito por su pueblo actuará. ¿Qué hizo el Señor? Se despertó. Y dice aquí en el 39, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. A mí eso me parece impresionante. La Biblia dice que nosotros no podemos hacer un solo pelo de nosotros negro o blanco. Hay una película que se llama Matrix, ¿no? Y en esa Matrix muestran una escena donde va el protagonista por allá a consultar al oráculo, dice la película. Y encuentra un poco de niños y en medio de esos hay un niño que tiene una cuchara así y el niño puede doblarla así con su pensamiento, puede doblar la cuchara. Y uno se mete en la película y ¿qué es lo que hace? Va a ir a coger la cuchara a hacer lo mismo. Que hay gente que tenga poderes espirituales que no provengan de Dios y hagan cosas. Pero la palabra de Dios nos dice, no, ustedes no pueden hacer esas cosas. Y comparar nuestra condición con el poder de Dios que es ilimitado, tiene que causar en nosotros que la fe se avive.
Amén. El Señor dice en su palabra que los que reciben a Dios y creen en Él atestiguan que Dios es veraz. Amén. Y yo les pregunto a ustedes, y también pienso en esto, ¿qué hicieron esos discípulos después de que el Señor los salvó de esta tormenta? ¿Qué haría usted si fuera en el barco y el Señor nos salvó de la tormenta? Y bueno, dice aquí que se hizo grande bonanza porque ellos eran pescadores. Después de que el Señor los salvó de esa prueba tan macha, y aparte de eso lo recompensó, porque ¿qué harían ellos siendo pescadores? Pues coger los pescados, ¿no? Se supone que es la bendición que Dios les proveyó en ese momento. Pero mi pregunta va enfocada, ¿cuál sería su reacción después de que Dios los sana? Hacer lo que Dios le pide que haga, ¿sí o no? Hablar de Él. Uy, muchachos, ¿cómo le parece que estábamos allá cruzando el lago, el mar de Galilea? Y se levantó la tormenta y no, ya estábamos a punto de ahogarnos. Y se despertó el Señor y con una sola voz calmó todo. No es lindo uno sentarse a escuchar lo que Dios ha hecho, pero es más lindo poder contarlo. Amén. Decir, yo estaba en unas dificultades tremendas y el Señor me salvó. El Señor me sanó. ¿Cuántas personas han recibido sanidades de cánceres, de sida, de una cantidad de cosas? Yo era un borracho degenerado y el Señor me quitó a mí ser alcohólico. Y en todos los asuntos de la vida Dios lo puede hacer. Amén. Pero, ¿cuál es nuestra condición ahí? O la condición del Señor. Aguante la tormenta también, sin perder la fe. Porque no es que la palabra dice que Él es fiel y verdadero. Y si está en medio de la tormenta, aguántela. No pierda la fe para que el Señor actúe. Amén. Y usted pueda decir, uy, el Señor me salvó de esa. El apóstol Pablo dice que el Señor lo salvó de la cárcel y de la muerte. Y dice, y seguramente me salvará de lo que venga. Amén. Amén. Eso es conocer al Señor Jesús. Eso es comprobar. Tan feo que es contar la historia de otra persona. Chévere sería contarla de uno, ¿sí o no? Con toda la certeza de decir, el Señor obró en mi vida de esta manera. El Señor me respaldó, me libró de las manos de esos que me querían matar. El Señor cerró la boca de esos que hablaban mal de mí y me respaldó. Eso es conocer a Dios, amén. Que usted pueda ir por las calles predicando el Evangelio y decir, es verdad, esta era mi vida antes y ahora el Señor ha hecho esto conmigo. Pero para eso tienen que pasar tormentas en nuestra vida. Amén. Avivar la fe, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Una de las cosas que nos suele suceder a nosotros es que nos llenamos de temor. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienen que venir tormentas. Vinieron en las otras barcas, vinieron en la barca donde estaban los discípulos. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo ya he vencido al mundo. Amén. Esas son las cosas que suceden. Y tener la seguridad que lo que le pasa a uno en la vida, ahí está el Señor obrando. Amén. Hace poco hablábamos con Yuri y decíamos, pues ¿qué sería el pensamiento de uno como hombre? Que si llegó la hora, estar seguros de nuestra salvación. Amén. Y el Señor ya puso 99.9% de seguridad en esa salvación. Ahora depende de nosotros. Amén. Que si pecó contra Dios, humíllese. En la humillación hay bendición. Lo hemos visto de una manera errónea. El diablo nos lo ha mostrado de una manera errónea. Cuando somos machacados como las olivas, viene un fruto que es el aceite. Amén. Que eso tiene una cantidad de beneficios. Cuando nosotros somos humillados, es porque el Señor nos está preparando para exaltarnos. Yo leía en la palabra cuando el Señor trae el juicio sobre Tiro y Sidón, sobre el príncipe de Tiro, decía, yo lo puse en un lugar excelente, pero en usted hubo orgullo y se tiró todo lo que tenía, todo lo que yo le había dado, lo dañó por ese orgullo. Ahora Dios nos ha hecho promesas, a mí me ha hecho muchas promesas. ¿Y qué es lo que quiere uno alcanzar? Esas promesas de parte de Dios.
pero ahí es necesario entrenarse, alistarse, agarrar la forma, amén, la manera de hacer las cosas y entender que todo es de Él. Entonces no queremos tormenta, queremos la bendición, pero el orgullo que hay en nuestro corazón puede hacer que esa bendición nos destruya a nosotros, amén. Eso habla la palabra con los odres y el aceite, el vino, perdón. El vino puede destruir su odre si está viejo, si se la trae mucho. Ah, es que yo hice un vino más rico que ella, me quedó delicioso. Y si viene el vino nuevo y se le tira su odre, ¿qué? Deje que Dios haga en su vida, amén. Soporte las cosas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, un verdadero soldado, soporte penalidades, amén. Y si nosotros nos damos cuenta, estamos, mejor dicho, en recreo. Si uno mira a otros países, se da cuenta que hay gente que verdaderamente ama a Dios y sufre dificultades por causa del Evangelio, amén. Yo podría pensar en el terremoto de Turquía. Seguramente había pueblo de Dios ahí. Dios tiene su remanente en toda parte, ¿no? Pero es algo muy parecido a las otras barcas. Si se meten a ese lago y van sin Dios, van a sufrir una pérdida impresionante. Pero los que están con Dios van a recibir la recompensa. Y no hablo de los peces solamente, sino de conocerlo a Él. Amén. De conocerlo a Él profundamente, íntimamente. La gente dirá, uy, yo conozco a Doña Luz y ella cocina muy rico. Es un poquito brava, pero bueno, chévere. Hablar así del Señor, el Señor lo ama, el Señor lo sana, el Señor lo bendice. El Señor quiere que usted deje esos malos hábitos que tiene. El Señor le dice, no haga negocios con los impíos, no se case con un yugo desigual. Tantas cosas tiene uno que aprender del Señor. Es hora de profundizar y si la cosa está dura, ¿qué podemos hacer? Ir a orarle, Señor, dame fuerzas, ayúdame porque no he podido vencer esto, Señor amado, pero tú sí puedes hacerlo. Muéstrame la estrategia, muéstrame la forma y el Señor quiere hacerlo. Amén. Vamos a ponernos en pie. La verdad yo no pensé que fuera a hablar tantas cosas, pero Dios es así, ¿no? Bueno, papá, te damos gracias, Señor precioso, porque, Señor amado, tú nos traes a este lugar, Señor amado, a mostrarnos tu belleza, Dios, a mostrarnos y hablarnos al corazón de lo que tú eres, Señor amado, para nosotros, Dios. Yo sé, Señor amado, que tú hablas en tu palabra de que cuando hay una mujer que está encinta, sufre los dolores impresionantes de parto, Señor bendito, pero también dice tu palabra que cuando el niño nace, Señor amado, ya se olvidan todos los dolores. Y así como tus siervos, Señor amado, sufrieron tantas cosas en lo terrenal, Señor, los profetas, muy seguramente estarán disfrutando de tu presencia, Señor amado. Estarán disfrutando junto a ti, Señor, también de ver las promesas cumplidas, Señor, de ver el respaldo tuyo, Señor amado, de ver tu compromiso, amado Rey. Tu palabra habla de Abraham como un hombre que te creyó, Señor, y por eso lo llamaste el Padre de los que son de fe, Señor amado. Pero también enfrentó dificultades, Señor, y cosas duras, papá, tener que ofrecer a su hijo, Señor. Pero tú lo respaldaste, Rey, y Él te conoció, Señor. En Hebreos dice que Él sabía que tú lo podías resucitar aún de la muerte, Señor bendito. Y qué privilegio, Señor amado, es conocerte, Rey. Orar a ti, papá, y que tú nos respondas, Señor amado. Mostrar, Señor, tu respaldo en nuestras vidas, en nuestros hijos, en las cosas que hacemos, Señor bendito. Te pido hoy, papá, que avives nuestra fe, Señor amado. Padre, que nos des espíritu de oración, Señor amado, para clamar a ti cuando la cosa esté inllevable, Señor amado, cuando no la podamos soportar, Señor. Y a fortalecernos en el poder de tu fuerza, dice tu palabra, Señor.
Yo te pido que, Señor amado, derrames de tu gloria, Señor amado, sobre toda tu iglesia, Señor. Sobre toda tu iglesia, papá. Muy seguramente habrán cosas, Señor, que afligen mi corazón. Muy seguramente habrán cosas que traen tristeza en nuestra vida, Señor amado, porque nos sobrepasan, Señor bendito. Pero lo que hicieron tus siervos, tus discípulos, tus amigos, Señor amado, fue ir a despertarte, Señor amado. Porque ellos sabían que aquí estaba, Señor amado, la solución, Rey precioso. Y efectivamente tú, Señor, salvaste a estos hombres de esta tormenta, Señor. Y les mostraste quién eras tú, Señor amado. El Señor de los cielos y del mar, Señor amado. El dueño de todo lo que existe, Señor precioso, eres tú, papá. Señor amado, hay oraciones que piden, Señor, que abran nuestros ojos para verte, papá. Tú te estás mostrando todos los días a nosotros, Señor. Ciertamente queremos tener un encuentro contigo, Señor amado, y conocerte como tú eres, Señor, poderoso, glorioso, Señor, glorificado, Señor, pero tú andando en la carne, Señor amado, y no hablo en la carne en pecado, sino caminando en esta tierra, en el cuerpo humano, Señor amado, hiciste cosas maravillosas, Señor, y hiciste, Señor amado, prodigios, Señor amado, resucitaste muertos, Rey, sanaste enfermos, y te pedimos que lo hagas hoy también, Señor, que nos sanes, Señor amado. Que nos sanes, Señor, hablamos de ti, Señor, oramos a ti, papá, te despertamos, Señor amado, para que tú nos salves, Señor amado, no que estés dormido, Señor, sino que esto nos enseñas hoy a clamar, a orar, Señor amado, para que tú intercedas en nuestras vidas con salvación, con provisión, con sanidad, Señor, para que nos gocemos juntamente contigo, Señor, y cuando tú nos envíes, Señor amado, a hacer lo tuyo, tengamos un testimonio propio, Señor amado, donde digamos que tú hiciste cosas por nosotros, Señor, y que en nuestra vida haya una evidencia, Señor amado, de tu intervención, de tu gloria, Señor bendito. Hoy te bendecimos, papá, y te pedimos, danos fuerza, Señor, como oraba Pablo, fortalécenos en el hombre interior con tu Espíritu Santo, Señor amado, para que lo que tenga que venir venga, Señor, y comprobemos que tú eres verdadero, que tú eres poderoso, Señor. Yo te pido que quites todo temor, Señor, de nosotros, que lo eches fuera con tu perfecto amor, Señor amado. Así como Pablo oraba después y hablaba en medio de esa tormenta, le decía a estos hombres que no tuvieran miedo, que comieran, que tuvieran ánimo, porque él había hablado contigo, Padre, y tú ya habías mostrado que ibas a salvar la vida de todos, aunque se perdiera esa nave, Señor amado. Así que tengamos una relación contigo así, Señor amado, que en medio de toda circunstancia, Señor amado, seamos los que traemos luz, la luz tuya, Señor amado, sobre las vidas, sobre las personas, Señor amado, porque ciertamente han de venir tormentas, dice tu palabra, porque ciertamente han de venir dificultades, y más cuando se acerca el fin de los tiempos, Señor amado, que podamos ser, Señor amado, esa luz en medio de la oscuridad, esos que saben quién es su Dios. Tu palabra dice que los que conocen a su Dios, se esforzarán y actuarán, Señor bendito. Danos conocimiento de ti, papá, todo pecado sea destruido, Señor amado, porque tú ya pagaste en la cruz de Calvario. Y que no haya estorbo para seguirte, Rey, que no haya estorbo para tener comunión contigo, Señor amado. No haya estorbo, que no haya tormenta que nos desubique, Señor amado, porque tú estás en la barca, Señor amado, porque tú nos llevas, Señor amado, a mejores puertos, dice tu palabra, porque tú quieres que te conozcamos, Señor amado. Padre, gracias, Señor amado, por este culto, Señor. Gracias por la oración que pones en nuestro corazón, Padre. Gracias por la alabanza que puede salir de nuestros labios, agradeciéndote, Señor amado, diciendo que tú eres nuestro Dios y que eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque así te muestras para con nosotros, Señor amado. Tu palabra dice que tú, Señor amado, eres salvación y eres olor fragante para los que te reciben. Amén. Señor amado, y para los que no, Señor amado, desafortunadamente eres olor de muerte, Señor, eres juicio para todo aquel que no te recibe, papá. Nosotros oramos hoy para que todo aquel que no te conoce, Señor, te conozca y pueda tomar una buena decisión en su vida, Señor amado. Amén. No solamente escuchar tu palabra, sino que la reciba en su corazón, Señor amado. Hoy oramos por nuestro país, Señor amado. Oramos para que tú lo bendigas, Padre, porque tú entregaste a Cristo por todos nosotros, Señor amado. Y no sería bueno, Señor amado, para nosotros ver cómo la gente se pierde, Señor. Doloroso, Señor amado, saber que hay gente en el infierno, Señor, la cual te rechazó, Señor amado. Hoy oramos, Señor, clamamos, Señor bendito. Te pedimos, Señor amado, despiértate, Señor amado, y salva, Señor amado, nuestro país. De esas tormentas que vienen, Señor amado, en el área espiritual, en el área política, Señor, las autoridades, Señor,
nosotros no estamos metidos en política, Señor, pero sí nos pide tu palabra que oremos por los que están puestos por encima de nosotros como autoridad, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Hoy oramos, Señor amado, trae salvación, papá. Trae salvación, Señor amado, sobre todas estas tormentas que se vienen para nuestro país, Señor. En el área de la sexualidad, Señor amado. En el área del desenfreno que se viene para este país, porque, Señor amado, las autoridades están apoyando más a los que hacen lo malo que a los que buscan tu rostro, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, Señor amado, y te pedimos, Señor, reprende al viento y al mar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, reprende al viento y al mar, Señor amado, que la gente te conozca, Señor amado, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, Señor. Tu palabra dice que no hay otro camino al Padre sino solamente tú, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en ti, Señor. Padre, yo te pido que pongas en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, el deseo de conocer a Cristo, que es igual que conocerte a ti, Señor. El deseo de conocer a Cristo íntimamente, profundamente, Señor. El dueño de la creación, el que ejerce dominio sobre su creación, sobre los vientos, sobre el mar, sobre las tempestades, el que manda la lluvia que venga, el que dice que salga el sol y sale, el que manda ocultar el sol y se oculta, Señor. Yo te pido, pon ese sentir en nosotros profundamente, Señor. Espíritu Santo, pon el sentir en nosotros, Señor amado, de querer conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al autor de la vida, al consumador de la fe, Señor, al que dio todo por nosotros, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te cantamos, Señor, que tú eres Rey, papá. Gracias por dejarnos estar en tu presencia, Señor. Gracias por dejarnos cantarte, Rey. Gracias por dejarnos humillarnos, Señor amado, delante de tu presencia, Señor amado. Gracias por dejarnos escuchar tus palabras, Señor bendito. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos la gracia, Señor amado. Y te decimos que tú eres el más bello de los hijos de los hombres, Señor. Espíritu Santo, unge, Señor. Unge a tu pueblo, Espíritu Santo. Paséate, Señor amado, en medio de las alabanzas, Señor. Y haz en nosotros lo que tú quieres hacer. Ponernos la forma de hijos, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de hijos, Señor amado. Damos gloria, Señor amado, en nombre de Jesús. Padre, a ti sea toda gloria por amarnos, Señor amado. A ti sea toda gloria por tener cuidado de nosotros, de nuestros hijos. A ti sea toda gloria por tener cuidado de nuestra nación, Señor amado. Porque aunque hasta este momento no se ha manifestado, Señor, en nosotros lo que tú quieres, Señor, tenemos la esperanza de que tú lo harás, Señor. De que tú lo harás, porque eres fiel y verdadero, Señor. Ese es tu nombre, Cristo. Fiel y verdadero, Señor amado. Y te adoramos, Rey, te adoramos. Si algo podemos hacer con inteligencia es abrir nuestra boca y declararte como Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios, papá. Y Señor amado, enséñanos a humillarnos, enséñanos el concepto bueno, Señor, y la recompensa que tiene ser humillados delante de ti. Porque tú quieres eso para que demos fruto para ti, Señor amado. Quieres sacar las piedras del campo, de nuestra tierra, Señor, para que las semillas sean sembradas, Señor amado, y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Damos gracias, Rey precioso, por esta reunión. Te damos gracias porque tus oídos están atentos, Señor amado, a toda oración. La que no podemos pronunciar con nuestros labios, tú la ves en el corazón, Señor amado. Pero tú quieres que te demos fruto de alabanza, Señor amado. Que confesemos tu nombre, Señor amado. Aleluya. Eres el Rey, Señor, hermoso, Señor amado. Precioso, Señor Jesús. Que sabe tener misericordia, Señor amado. Que sabe preservar la vida, Señor amado. Aleluya, Rey. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por lo que nos has dado, Señor, y por lo que no nos has dado también, porque seguramente nos estás guardando, Señor amado. Nos estás guardando de algo que no es bueno para nosotros, Señor, y a su tiempo vendrán tus bendiciones, Señor amado. Oramos, Señor amado, por nuestros hijos, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, toca los corazones de nuestros hijos, Señor amado. Toca los corazones de ellos para que sean obedientes, para que sean amantes de la palabra de Dios, para que adoren, Señor amado, porque ellos tienen sus bocas, también pueden cantarte a ti, papá, también pueden adorarte, Señor amado. Te
Te pedimos hoy, bendícelos, Señor. Amén. Pon la porción tuya en nuestros hijos, Señor. Que sean, amado Señor, de los que ven sueños, visiones, profetas, Señor. De los que van a obrar en un avivamiento que está por venir, Señor amado. Las generaciones que van a ver tu rostro, Señor. Hoy los bendecimos, Señor amado. Y Rey, te pedimos perdón, Señor, si no hemos dejado que tú nos consueles, Señor. Espíritu Santo, yo te quiero pedir, consuélanos, Señor amado, consuélanos, Rey. Consuélanos, todo orgullo, Señor, queremos que salga de nosotros y ser consolados por ti, Señor amado. Tu palabra dice, Jesucristo, que era necesario que tú te fueras y enviaras el otro consolador, al Espíritu Santo, Señor amado. Hoy recibimos tu consuelo, Señor amado, en toda herida, Señor amado, en nuestro corazón, en todo dolor, en toda cosa que no comprendemos, Señor, y endurecemos nuestro corazón contra ti. Señor, no queremos más de esto, Rey precioso. Queremos tu consuelo, Espíritu Santo. Consuélanos, Señor. Que seas tú nuestra plenitud, amado Señor. Que si consolamos nuestra carne con el pecado, Señor, no queremos más de esto porque trae muerte, Señor. Porque trae separación contigo, Señor amado. Que si queremos el consuelo de los hombres, Señor amado, y eso nos desvía del camino tuyo, del propósito tuyo, Señor, no queremos más de esto, Señor amado. Muchos se consuelan en las cosas orientales, en el yoga, en el deporte, en los viajes, Señor. Queremos tu plenitud, Cristo, queremos tu plenitud, Señor amado. Y hoy oramos a ti dándote gracias, papá, porque veremos fruto de estas cosas, Señor amado. Porque lo que tú siembras da fruto, Padre. Porque tu palabra dice que tú no la envías vacía, Señor amado. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor amado, sino que va a hacer todo lo que tú quieres que ella haga, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que bendiga, Señor amado, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado. Bendice las ofrendas, Padre, los diezmos, Señor amado. Toda ofrenda espontánea de gratitud, Señor amado, la bendecimos, Señor amado. Y nos vamos contentos, papá. Yo estoy contento, Señor, contigo, Rey. Estoy contento porque tú nos amas, Señor amado. Y nos hablas y nos recibes, Señor amado. Nos recibes con los brazos abiertos, Jesucristo. Besamos tus manos preciosas. Besamos tus pies en esta mañana, Señor amado. Y te bendecimos, papá. Y te pedimos que esta unción perdure toda la semana, Señor amado. Esta unción que tú has puesto en nosotros nos dure, Señor amado, hasta que tengamos intimidad nuevamente contigo, Señor, y tú traigas tu bálsamo sobre nosotros, Señor precioso. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, y bendecimos a este pueblo tuyo. Te pedimos que nos bendigas y estés en todas las cosas que hacemos, que estés en todo lugar, Señor amado, y tu nombre es invocado, Señor precioso, para la gloria tuya, papá. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que Dios nos haya hablado a todos, por lo menos un poquito, que yo sé que sí, amén. Y estemos orando, amén. El Señor nos dice en su palabra que debemos orar en todo tiempo, sin cesar. No me miren así. Sin parar quiere decir la palabra del Señor, amén. En esto hay fruto. Yo quería que reflexionáramos en esto. Muchas de las cosas que tenemos en este momento fue porque hace tiempo oramos. Amén. Y una de las cosas que el Señor hace no es como a veces nosotros hacemos con los niños pequeños, ¿no? Ay, el niño está llorando, póngale el celular. A veces nosotros queremos que en el capricho venga la respuesta inmediata. El Señor se toma su tiempo también para probar nuestra fe, amén. A ver si es que es verdad que usted cree en Él o no. El Señor se toma su tiempo para probar esas cosas. Y muchas de las cosas que tenemos ahorita son respuestas a las oraciones que hicimos hace rato. ¿Amén? Entonces, si quiere algo, como alguna vez el Señor habló por medio de Rui, pídalo. El Señor dice, pídale al Padre en mi nombre. A ver si es que no se lo voy a dar, pero hasta ahora no hemos pedido. Entonces, gran parte de la oración es eso, tener el privilegio de pedirle a Dios. Amén. ¿Usted cree que una persona, aún así, hay sicarios que le piden a Dios, a la Virgen, que sean efectivos sus tiros? Y nosotros quedamos que nuestro Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Debemos pedirle, amén. La palabra de Dios dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios nos va a dar el Espíritu Santo a aquellos a los que los pedimos? Amén. Entonces tenemos que ejercernos en la oración, en hacer las cosas de Dios. Amén. ¿Cómo debemos comportarnos? Vaya, miren cómo se comportó Cristo.
Y el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Señor Jesucristo. ¿Ven? Y aquí paro porque puede ser otra predicación. Entonces, Dios los bendiga, un abrazo y nos vemos el otro domingo. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Amén.